Muy bien, continuamos aquí en Hora y 30 y nos acompaña ahora, como todos los miércoles, Víctor Fuentes, el jefe de investigaciones del Instituto Peruano de Economía. ¿Cómo estás, Víctor? Buenas noches. Hola, María, buenas noches. Y entendemos que esta noche nos vas a dar una idea de los costos que puede estar generando los daños a la propiedad pública y privada y además la paralización económica que supone lo que está ocurriendo. Efectivamente, Mario. Primero creo que es importante dejar claro que tenemos costos de vidas humanas que son incalculables, pero definitivamente también hay un costo relacionado a la actividad económica que se deja de hacer, además del costo de la propiedad privada que se ha perdido. Y los ejemplos son varios, ¿no? Solamente en el caso del sector turismo tenemos 4 aeropuertos paralizados, que sin contar el flujo de pasajeros de Lima, representa el 46% de los pasajeros que se mueven tanto nacionales y extranjeros en el país. 46, es un montón, claro. Sí, es un montón. Y lo que esto pueda significar también en reservas de hoteles, el consumo de restaurantes, comercio y los servicios, que tiene un impacto profundo en una economía como Cusco, que no se había llegado a recuperar respecto a los niveles prepandemia, por ejemplo, ¿no? En el caso de Cusco, además del sector turismo, que es el principal sector que emplea fuerza laboral solamente después de agricultura, también tenemos el sector hidrocarburos paralizado luego de la toma de la planta de Quepachato. Lo mismo tenemos en Arequipa y en Puno. Los aeropuertos paralizados también han afectado a la producción de turismo. Y si nos pasamos a otros sectores como manufactura, la destrucción de la planta de Gloria, así como la de Damper, ponen en riesgo el trabajo de más o menos 5.000 lecheros, productores de leche, dado que la reconstrucción, la vuelta a operaciones de estas plantas podría tomar más o menos 14 días. Y al ser la leche un producto perecible, esto puede tener impacto profundo sobre las economías de los más vulnerables. Pero hay cifras, digamos, de cuánto puede estar suponiendo hasta el momento lo que ha ocurrido con estas protestas derivadas en tantos casos en actos violentos. Sí, aunque es difícil todavía tener una imagen clara, nosotros creemos que partiendo de la idea de que por día el PBI diario, digamos, son más o menos 2.000 millones de soles, y tenemos más o menos 10 regiones con algunos sectores clave paralizados, estamos hablando de más o menos 400 millones, entre 300 y 400 millones de soles de costo por las paralizaciones, por vandalismo, por día. Claramente esto puede acrecentarse en la medida en que se agraven las manifestaciones. Por ejemplo, en Lima no hemos registrado todavía un impacto profundo sobre la actividad económica, y Lima representa más o menos un tercio de la actividad económica, ¿no? Entonces, estos 300 millones definitivamente tienen un impacto más grande en algunas regiones del sur principalmente, pero, por ejemplo, también consideran los salarios que se dejan de ganar para los sectores como el sector agropecuario, el sector manufacturero, pero también para sectores de comercio y servicios que viven del día a día. Y esto se cruza con la campaña navideña, que es tan importante, me imagino, en el caso del comercio específicamente. Eso es un buen punto. En el caso del comercio, la campaña navideña puede representar fácilmente un tercio de los ingresos anuales, ¿no? Wow. Entonces, que se pierda una semana, estamos hablando de que puede representar más o menos un 10% de los ingresos anuales. Entonces, el impacto sobre el sector comercio definitivamente va a ser clave, va a depender de cuánto pueda extenderse las manifestaciones. Ya hemos visto cómo la paralización del sector transportes viene afectando el abastecimiento de alimentos en Lima. Y en consecuencia, al haber escasez, los precios van a subir y obviamente, claro, sube la canasta básica, pero con un mayor impacto para los más pobres. Y hemos visto cómo los precios de algunos alimentos se han incrementado en los últimos días en 50%. El ingreso, el abastecimiento de productos en el mercado mayorista de Lima también ha caído más o menos entre 40 y 50%, y esto tiene un impacto en el corto plazo. Definitivamente los precios deberían regularizarse una vez que también mengüen las protestas, pero significa el impacto en el corto plazo es claro y es duro. Pero digamos, hay cosas que se recuperan, inmediatamente cesan las protestas, pero hay otras que no. Hay otras que no, porque ha habido destrucción y hay que reconstruir y hay que poner en marcha de nuevo lo que no lo está. Sí. Y además también hay miedo, que también eso también es paralización. Sí, de acuerdo. La incertidumbre definitivamente puede tener un costo muy importante, y ya anunciaron varios calificadores de riesgo que en la medida en que el contexto político, la incertidumbre
no se resuelva o se resuelva, por ejemplo, como un adelanto de elecciones antes del que anticipan las reglas de juego, eso podría poner en riesgo también nuestra calificación de riesgo. Y es importante recordar que estamos solamente... ¿El adelanto de elecciones beneficiaría nuestra calificación de riesgo? ¿Es lo que estás...? No, lo que dicen las calificadoras de riesgo es que si se adelanta sin respetar las reglas de juego... Ok, que digamos el atropellamiento sería lo que podría producir ese efecto. Sí, ya, porque eso atenta contra la predictibilidad de entonces sí, la incertidumbre afecta definitivamente tanto a las inversiones nacionales grandes, pero también a las inversiones pequeñas, ¿no? Es difícil pedir a los inversionistas, a los negocios pequeños que hagan una ampliación de negocio, que apuesten por una campaña navideña más grande, si no van a llegar los productos, si se puede malograr, si finalmente pueden incendiárselos. Sí, ahora, un termómetro importante a veces en estas circunstancias es, o dos, uno es lo que ocurre en la bolsa y el otro es el precio del dólar. En el precio del dólar, por lo menos hoy día por la mañana, todavía no se notaba, digamos, un impacto importante de la inseguridad derivada de esta situación. Sí, si bien ha habido cierta volatilidad, es decir, sube y después se vuelve a corregir, en general la percepción es que de alguna manera está desanclada esta incertidumbre, ¿no? Es como si se hubiera interiorizado de que invertir en Perú, invertir en una bolsa como la peruana, requiere implícitamente asumir un riesgo mayor, ¿no? Esto definitivamente no es positivo, no es beneficioso. Sí. Pero también da un poco de luces sobre la fortaleza macroeconómica del Perú y de los pilares que, a pesar de toda la incertidumbre, venimos creciendo. Ya, eso en lo que concierne a la bolsa, pero en lo que concierne al precio del dólar... recordemos que también hay factores externos que han venido... no, sí, claro. Pero los factores externos no han cambiado, digamos, en esta semana. No han cambiado mucho, en realidad las presiones han sido un poquito más hacia la baja. Sí. Pero no se refleja efectivamente, como dices... Los factores internos sí han cambiado mucho en la última semana y eso no se ha visto reflejado. Esa era la reflexión que estaba haciendo. Sí, completamente de acuerdo. No se ha visto reflejado. Aparentemente hay una mayor interiorización de que hay un mayor riesgo inherente al Perú y por eso el tipo de cambio casi no se ha movido. Igual, recordemos que la fortaleza del Banco Central, la intervención del Banco Central para evitar la volatilidad ha sido muy importante, a diferencia de otras monedas en América Latina que se ha apreciado, a pesar del contexto internacional más difícil. En el caso de Perú se ha apreciado, ¿no? Es decir, hoy el sol vale un poquito más que a inicios del año. Para las cifras agregadas de lo que será el crecimiento de este año, me imagino que esto tendrá un impacto marginal, porque es cuando faltan 20 días para que termine el año. Pero, mientras tanto, el Ministerio de Economía ha ido corrigiendo a la baja sus expectativas de crecimiento de este año. ¿Tú piensas que aún esta última corrección que ha hecho es optimista? Sí, nosotros estamos un poquito por debajo. El MEF estima que vamos a crecer 3%, nosotros creemos que va a ser 2.9%. Bueno, quizás con el margen de maniobra, lo que pasa en estos últimos 20 días podría ser un poquito menor. Lo más importante está en lo que vaya a pasar en el 2023, ¿no? Y ahí somos mucho más pesimistas. El MEF estima que igual vamos a crecer entre 3% y 3.5%, nosotros estimamos que vamos a crecer solamente 2.1%, debido principalmente a tres factores. El primero es que la inversión privada va a ser mucho más débil, va a tener una caída más fuerte el próximo año que este año. Claramente la incertidumbre abona en sentido contrario. Claro. El segundo factor es que la inversión pública también debería ajustarse el próximo año en la medida en que vamos a tener nuevas autoridades subnacionales y normalmente hay un proceso de aprendizaje de borrón y cuenta nueva respecto al ingreso de estas autoridades. Y el tercero es que el factor consumo privado, que durante la primera mitad del 2022 había soportado mucho del crecimiento a partir del acceso a fondos extraordinarios como AFP y CPS, ya se venía ajustando. Y obviamente eso también ocurre en un contexto en el que la inflación es muy alta y ya empieza a tocar la evolución del consumo. Entonces sí esperamos un menor crecimiento para el próximo año, mucho más bajo que el MEF y mucho más bajo que el 2022 también. Ahora, en lo que concierne a la inversión privada, la perspectiva de un nuevo proceso electoral la retrae, porque hay inseguridad acerca de cuál es el escenario que se va a establecer a raíz de esas elecciones. Completamente. Vivir en un año electoral es más o menos retroceder al 2021, ¿no? En el que no sabíamos quién iba a ser el nuevo presidente,
cuáles iban a ser las prioridades. Definitivamente eso podría ajustar aún más las perspectivas de crecimiento para el próximo año. Ojalá que no. Bien, muchas gracias a Víctor Fuentes, director de investigaciones del Instituto Peruano de Economía. Buenas noches. Gracias, María. Pausa y regresamos.